Rokurokubi, la cabeza que se separa del cuerpo. Adaptación al español neutro, basada en Rokurokubi, de Lafcadio Hearn, Kwaidan, 1904. Hay una regla muy antigua que un monje errante lleva grabada en la memoria, aunque nunca pensó que tendría que usarla. Dice así: si encuentras el cuerpo de un Rokurokubi separado de su cabeza, y mueves ese cuerpo del lugar, la cabeza jamás podrá volver a unirse a él. Nunca. Y si la cabeza regresa y descubre que su cuerpo ya no está donde lo dejó, golpeará el suelo 3 veces, como una pelota que rebota, jadeando de terror, y morirá. Esa noche, en una cabaña perdida entre las montañas de Kai, un sacerdote que alguna vez fue samurái abrió una puerta corrediza para ir a beber agua. Y lo que encontró, a la luz de un farol de papel, fueron 5 cuerpos dormidos, sin cabeza. Ni una gota de sangre, ni un solo corte. Solo cuellos limpios, como si las cabezas simplemente se hubieran desprendido por su propia voluntad. En ese instante, el sacerdote tuvo que decidir muy rápido qué clase de criaturas eran las que le habían dado techo esa noche, y qué debía hacer antes de que amaneciera. Capítulo 1. El guerrero que se volvió sacerdote. Hace casi 500 años vivió un samurái llamado Isogai Heidasaemon Taketsura, al servicio del clan Kikuchi, en la isla de Kyushu. Isogai había heredado de sus antepasados guerreros una fuerza descomunal y un talento natural para las armas. Desde niño superó a sus propios maestros en el manejo de la espada, del arco y de la lanza, y todos los que lo veían combatir sabían que estaban frente a un soldado fuera de lo común. Durante los disturbios de la era Eikyo, entre los años 1429 y 1441, se distinguió tanto que recibió grandes honores en repetidas ocasiones. Pero cuando la casa Kikuchi cayó en desgracia, Isogai se quedó sin amo. Podría haber buscado servicio bajo otro señor feudal sin ninguna dificultad, pero su corazón seguía siendo fiel al antiguo, y prefirió renunciar al mundo por completo. Se cortó el cabello, tomó los votos budistas y adoptó el nombre de Kwairyo, convirtiéndose en un monje itinerante. Sin embargo, bajo el hábito del sacerdote, Kwairyo seguía llevando dentro de sí el corazón del samurái. Así como antes se había reído del peligro, ahora también lo desafiaba sin miedo, y viajaba a predicar la doctrina hasta los rincones más peligrosos, en una época de guerras y bandidaje donde ningún otro monje se atrevía a poner un pie. Pero ni toda su valentía, ni todos sus años como guerrero, lo habían preparado para lo que estaba a punto de encontrar una noche en las montañas de Kai. Capítulo 2. La cabaña en las montañas de Kai. En uno de sus primeros grandes viajes, Kwairyo llegó a la provincia de Kai. Una tarde, mientras cruzaba las montañas, la oscuridad lo sorprendió en un paraje solitario, a muchas leguas de cualquier aldea. No le importó demasiado, encontró un lugar cubierto de hierba junto al camino y se recostó allí, dispuesto a pasar la noche bajo las estrellas. Su cuerpo, curtido por años de disciplina, era como el hierro. Ni el rocío, ni la lluvia, ni la escarcha lograban quitarle el sueño. Apenas se había acostado cuando escuchó pasos. Un leñador se acercaba por el camino, cargando un hacha y un gran atado de leña. Al ver a Kwairyo tendido en el suelo, el hombre se detuvo, lo observó un momento y le dijo, con verdadero asombro: ¿qué clase de hombre es usted, que se atreve a dormir solo en un lugar como este? Aquí hay demasiados espíritus rondando. ¿No le teme a las cosas peludas? Amigo mío, respondió Kwairyo con calma, no soy más que un monje errante, un huésped de las nubes y el agua, como dicen por aquí. No temo a zorros embrujados, ni a tejones espectrales, ni a nada de eso. Los lugares solitarios en realidad me gustan, son perfectos para meditar. Estoy acostumbrado a dormir al aire libre, y hace mucho tiempo que dejé de preocuparme por mi propia vida.
Debe ser usted un hombre muy valiente, señor sacerdote, contestó el leñador. Pero este lugar tiene muy mala fama. Como dice el proverbio, el hombre sabio no se expone innecesariamente al peligro. Mi casa es apenas una choza miserable, pero al menos tiene techo. Permítame invitarlo a pasar la noche allí. Kuai-ryo, conmovido por la amabilidad del hombre, aceptó la invitación. El leñador lo guió por un sendero angosto que subía entre los árboles, un camino traicionero que bordeaba precipicios y se enredaba entre raíces resbaladizas y piedras afiladas. Por fin llegaron a un pequeño claro en la cima de una colina, bañado por la luna llena, donde se alzaba una cabaña de techo de paja con luz cálida saliendo por las rendijas. Al entrar, Kuai-ryo encontró a 4 personas más, hombres y mujeres, calentándose las manos junto a un pequeño fuego. Todos se inclinaron ante él con una cortesía y un refinamiento que resultaban extraños en gente tan pobre, viviendo en semejante aislamiento. Deben ser buena gente, pensó el monje, y alguien con verdadero conocimiento de las formas debió educarlos. Se dirigió entonces al dueño de la casa, el Haruji, y le dijo: «Por la manera en que hablan y por la cortesía con que me han recibido, imagino que usted no siempre ha sido leñador. Quizás perteneció, en otro tiempo, a una clase más elevada». El hombre sonrió, con una tristeza contenida, y respondió: «No se equivoca, señor. Aunque ahora me ve así, alguna vez fui una persona de cierta distinción. Mi historia es la de una vida arruinada por mi propia culpa. Servía a un señor feudal y ocupaba un puesto de importancia. Pero amé demasiado a las mujeres y al vino, y bajo la influencia de mis propias pasiones cometí actos terribles. Mi egoísmo provocó la ruina de nuestra casa y causó la muerte de muchas personas. Desde entonces he vivido como un fugitivo. Ahora solo ruego poder, algún día, reparar el mal que hice, aunque temo que nunca encontraré la manera. Mientras tanto, trato de vencer el peso de mis errores con arrepentimiento sincero y ayudando, en lo que puedo, a quienes tienen menos suerte que yo». Kuai-ryo, complacido por aquellas palabras, le dijo: «Amigo mío, he tenido ocasión de comprobar que los hombres propensos a la locura en su juventud pueden, con los años, volverse muy firmes en el buen camino. En las Sagradas Escrituras está escrito que los más fuertes en el error pueden convertirse, por la fuerza de una resolución sincera, en los más fuertes en la virtud. No dudo de que su corazón es bueno, y espero que la fortuna le sonría pronto. Esta noche recitaré los sutras por usted, y rezaré para que encuentre la fuerza de superar el karma de sus errores pasados». Con esa promesa, Kuai-ryo se despidió del Haruji, y su anfitrión lo condujo a una pequeña habitación lateral donde ya le habían preparado un lecho. Nada, en la calidez de aquella bienvenida, le advirtió lo que estaba a punto de descubrir esa misma noche, apenas unos pasos más allá de esa puerta corrediza. Capítulo 3. Los 5 cuerpos sin cabeza. Todos se durmieron, menos el sacerdote, que se quedó leyendo los sutras a la luz de un farol de papel. Rezó hasta muy tarde. Antes de acostarse, abrió una pequeña ventana para contemplar una última vez el paisaje. La noche era hermosa, sin una sola nube, sin viento, con la luz de la luna dibujando sombras negras y afiladas sobre el follaje, y brillando en el rocío del jardín. El canto de los grillos llenaba el aire, y a lo lejos se escuchaba el rumor de una cascada. Kuai-ryo sintió sed, y recordó el conducto de bambú que traía agua detrás de la casa. Pensó que podía ir a beber sin despertar a nadie. Con mucho cuidado, corrió las puertas correderas que separaban su cuarto de la sala principal. Y ahí, a la luz del farol, vio 5 cuerpos tendidos en el suelo, sin cabeza. Por un instante se quedó paralizado, pensando en una masacre. Pero enseguida notó algo extraño. No había sangre, ni una sola gota, y los cuellos no tenían el aspecto de haber sido cortados por ninguna arma. Entonces pensó: o esto es una ilusión creada por demonios, o he sido conducido sin saberlo a la morada de un Rokurokubi. Recordó entonces un antiguo libro llamado Soshinki, que hablaba de esas criaturas.
Si se encuentra el cuerpo de un Rokurokubi sin su cabeza, y se mueve ese cuerpo del lugar, la cabeza jamás podrá reunirse con él de nuevo. Y cuando la cabeza regrese y descubra que su cuerpo ha sido movido, golpeará el suelo 3 veces, como una pelota, jadeará de terror, y morirá. Si estas son realmente Rokurokubi, pensó Kwairyō, no significan nada bueno para mí. Estoy en mi derecho de seguir las instrucciones del libro. Tomó al Haruhi por los pies, lo arrastró hasta la ventana y empujó el cuerpo hacia afuera. Luego fue hacia la puerta trasera, que encontró atrancada, y comprendió que las cabezas debían haber salido por el agujero de humo que quedaba abierto en el techo. Descorrió con cuidado la puerta principal y salió al jardín, avanzando con sigilo hacia la arboleda que se veía más allá. No sabía todavía que, entre esos árboles, las voces que lo esperaban ya estaban decidiendo cuál sería la mejor manera de devorarlo. Capítulo 4. Las voces entre los árboles. Escuchó voces que conversaban entre los árboles, y se dirigió hacia allí, moviéndose de sombra en sombra hasta encontrar un buen escondite. Desde detrás de un tronco las vio, las 5 cabezas, flotando en el aire, charlando mientras devoraban gusanos e insectos que encontraban en la tierra y entre las ramas. De pronto, la cabeza del Haruhi dejó de comer y dijo: «Ah, ese monje viajero que llegó esta noche. Qué bien alimentado se ve su cuerpo. Cuando lo devoremos, nuestros estómagos quedarán bien llenos». Fui un tonto al hablarle como lo hice. Solo conseguí que se pusiera a recitar los sutras por mi alma. Acercarse a él mientras reza será difícil. No podemos tocarlo mientras esté orando. Pero ya casi amanece, quizás se haya quedado dormido. Que alguien vaya a la casa a ver qué está haciendo. Otra cabeza, la de una joven, se elevó de inmediato y voló hacia la cabaña, ligera como un murciélago. Pocos minutos después regresó, y con voz ronca y llena de alarma, exclamó: «El monje no está en la casa, se ha ido, pero eso no es lo peor. Se ha llevado el cuerpo de nuestro Haruhi, y no sé dónde lo ha puesto». Al escuchar esto, la cabeza del Haruhi, perfectamente visible bajo la luz de la luna, adoptó una expresión monstruosa. Los ojos se le abrieron desmesuradamente, el cabello se le erizó, y los dientes le rechinaron. Un grito brotó de sus labios, y entre lágrimas de furia, exclamó: «Si han movido mi cuerpo, ya no podré reunirme con él. Voy a morir, y todo por culpa de ese monje. Antes de morir, lo alcanzaré. Lo despedazaré, lo devoraré». Ahí está, detrás de ese árbol. Escondido detrás de ese árbol, miren, el cobarde gordo. Capítulo 5. La batalla en la oscuridad. En el mismo instante, la cabeza del Haruhi, seguida por las otras 4, se lanzó contra Kwairyō. Pero el monje, que en otro tiempo había sido samurái, ya se había armado arrancando un árbol joven de raíz, y con él golpeó a las cabezas apenas se acercaron, derribándolas una tras otra con golpes tremendos. 4 de ellas huyeron despavoridas. Pero la cabeza del Haruhi, aunque recibió golpe tras golpe, siguió atacando con desesperación, hasta que logró morder la manga del hábito de Kwairyō y aferrarse a ella. El monje sujetó entonces la cabeza por el moño de cabello y la golpeó una y otra vez. La cabeza no soltó su mordida, pero lanzó un largo gemido y dejó de luchar. Había muerto. Sin embargo, sus dientes seguían clavados en la manga, y por más fuerza que hiciera, Kwairyō no lograba abrir aquellas mandíbulas. Con la cabeza aún colgando de su manga, regresó a la cabaña, donde encontró a las otras 4 Rokurokubi agazapadas juntas, con sus cabezas magulladas y sangrantes ya reunidas de nuevo a sus cuerpos. Pero al verlo aparecer en la puerta trasera, todas gritaron a la vez: ¡El monje! ¡El monje!, y huyeron hacia el bosque por la otra puerta. Hacia el este, el cielo comenzaba a clarear. Estaba a punto de amanecer,
y Quairio sabía que el poder de aquellos espíritus solo existía durante las horas de oscuridad. Miró la cabeza que colgaba de su manga, con el rostro cubierto de sangre, espuma y tierra, y no pudo evitar reírse al pensar: vaya recuerdo de viaje, la cabeza de un espíritu. Recogió sus pocas pertenencias y bajó tranquilamente de la montaña para continuar su camino. Pero aquel curioso recuerdo que llevaba colgado de la manga estaba a punto de meterlo en el peor problema de toda su vida como sacerdote. Capítulo 6. El juicio en Suwa. Quairio siguió su viaje hasta llegar a Suwa, en la provincia de Shinano, y entró por la calle principal del pueblo con la cabeza aún colgando de su manga, sin ninguna prisa por ocultarla. Una mujer se desmayó. Los niños gritaron y salieron corriendo. Y muy pronto la guardia del pueblo detuvo al monje y lo llevó a prisión, convencidos de que aquella era la cabeza de un hombre asesinado, que en el instante de morir había mordido la manga de su propio asesino. Quairio, por su parte, solo sonreía y no decía nada cuando lo interrogaban. Después de pasar la noche en prisión, lo llevaron ante los magistrados del distrito, quienes le ordenaron explicar por qué un sacerdote llevaba la cabeza de un hombre atada a su manga, y por qué se había atrevido a pasear semejante crimen a la vista de todo el pueblo. Quairio soltó una carcajada larga y sonora, y luego dijo: «Señores, yo no até esta cabeza a mi manga. Ella misma se aferró a mí, muy en contra de mi voluntad. Y no he cometido ningún crimen, porque esta no es la cabeza de un hombre, es la cabeza de un demonio. Y si yo causé su muerte, no fue derramando sangre, sino simplemente tomando las precauciones necesarias para proteger mi propia vida». Y les contó toda la aventura, entre risas, hasta llegar al momento del enfrentamiento con las 5 cabezas. Pero los magistrados no se rieron. Lo consideraron un criminal empedernido, y su historia un insulto a su inteligencia. Decidieron, sin más preguntas, ordenar su ejecución inmediata. Todos menos uno. Un juez muy anciano que no había dicho una sola palabra durante todo el juicio. Al escuchar la opinión de sus colegas, el anciano se puso de pie y dijo: «Examinemos primero la cabeza con cuidado, porque creo que nadie lo ha hecho todavía. Si el sacerdote ha dicho la verdad, la propia cabeza debería poder confirmarlo. Que la traigan aquí». Trajeron entonces la cabeza, que aún sostenía entre los dientes el hábito arrancado del hombro de Quairio. El anciano la giró entre sus manos, la examinó con cuidado y descubrió, en la nuca, varios extraños caracteres rojos. Llamó la atención de sus colegas hacia ellos y les hizo notar que los bordes del cuello no mostraban ninguna señal de haber sido cortados por un arma. Al contrario, la línea de separación era tan suave como la línea donde una hoja se desprende naturalmente de su rama. «Estoy completamente seguro de que este sacerdote nos ha dicho la verdad», declaró el anciano. «Esta es la cabeza de un Rokurokubi. En un antiguo libro llamado Nampoi Butsushi está escrito que ciertos caracteres rojos aparecen siempre en la nuca de un verdadero Rokurokubi. Ahí están esos caracteres. Pueden ver ustedes mismos que no han sido pintados. Y es bien sabido que esta clase de espíritus habita las montañas de la provincia de Kai desde tiempos muy antiguos. Pero usted, señor», dijo dirigiéndose a Quairio, «¿qué clase de sacerdote tan resistente es usted? Ha dado pruebas de un valor que pocos monjes poseen, y tiene más aire de guerrero que de religioso. ¿Perteneció usted alguna vez a la clase samurái?» «Ha adivinado usted correctamente», respondió Quairio. «Antes de convertirme en monje, seguí durante mucho tiempo la profesión de las armas, y en aquellos días no temía ni a los hombres ni a los demonios. Mi nombre era entonces Isogai Heidasaimon Taketsura, de Kyushu. Quizás alguno de ustedes lo recuerde». Al escuchar aquel nombre, un murmullo de admiración recorrió la sala, porque muchos de los presentes lo recordaban muy bien. Y Quairio, de pronto, se encontró rodeado de amigos en lugar de jueces. Lo escoltaron con honores hasta la residencia del señor feudal, quien lo recibió, lo agasajó con un banquete y le entregó espléndidos regalos antes de dejarlo partir. Pero aquella cabeza que todavía conservaba como recuerdo de viaje tenía un último y macabro destino por cumplir. Capítulo 7. El último destino de la cabeza.
Un día o dos después de dejar Sua, Quairio se topó con un ladrón que le salió al paso en un lugar solitario y le exigió que se despojara de sus pertenencias. El monje se quitó el hábito sin oponer resistencia y se lo ofreció, y fue entonces cuando el bandido descubrió lo que colgaba de la manga. Aunque era un hombre valiente, el ladrón retrocedió de un salto, dejó caer la prenda y exclamó: «¡Usted! ¿Qué clase de sacerdote es usted? Es peor que yo. Es verdad que yo he matado gente, pero jamás he andado por ahí con la cabeza de alguien colgando de mi manga». «Bueno, señor sacerdote, supongo que somos del mismo oficio y debo admitir que lo admiro. Esa cabeza me sería útil. Podría usarla para asustar a la gente. Me la vendería. Le doy mi propia ropa a cambio de su hábito y 5 piezas de oro por la cabeza». Quairio respondió: «Se los daré. La cabeza y el hábito, si insiste. Pero debo advertirle que esto no es la cabeza de un hombre, sino la de un demonio. Así que, si la compra y luego tiene problemas por ello, recuerde que no lo he engañado». «¿Qué sacerdote tan curioso es usted?», exclamó el ladrón. «Mata a la gente y encima bromea al respecto». «Tómela», dijo Quairio. «No estoy bromeando. La única broma aquí, si es que hay alguna, es que usted sea lo bastante tonto como para pagar buen dinero por la cabeza de un demonio». Y Quairio, riendo a carcajadas, continuó su camino. Así fue como el ladrón se quedó con la cabeza y el hábito, y durante un tiempo se hizo pasar por un monje demonio en los caminos, para asustar a los viajeros. Pero al acercarse de nuevo a Sua, escuchó la historia verdadera de la cabeza, y comenzó a temer que el espíritu del Rokulo Kubi le trajera desgracias. Decidió entonces devolver la cabeza al lugar de donde había salido, para enterrarla junto a su cuerpo. Encontró, después de mucho buscar, la solitaria cabaña en las montañas de Kai. Pero no había nadie allí, y no logró encontrar el cuerpo por ningún lado. Así que enterró la cabeza sola, en la arboleda detrás de la cabaña, y mandó levantar una lápida sobre la tumba, y ordenó que se realizara un servicio budista por el descanso del espíritu del Rokulo Kubi. Y esa lápida, conocida hasta el día de hoy como la tumba del Rokulo Kubi, dicen que todavía puede encontrarse, escondida entre los árboles de aquella montaña, para quien se atreva a buscarla. Fin.